Muy buenas a todos. Estoy súper contento, ¿vale? Súper contento y súper emocionado. Porque los de Epic por fin han sacado la demo de Matrix. Esta demo que hicieron hace unos meses, que ibas por una ciudad súper realista y que era, o sea, que se veía de verdad increíble, pues han sacado esta demo para PC. Porque estaba para Play 5 y para Xbox, pero ahora está para PC. Y no solamente han sacado la demo, sino que han sacado el proyecto, ¿vale? O sea, han sacado el proyecto de Unreal Engine. Y esto nos da un montón de posibilidades porque podemos explorar esta demo, ¿vale? Podemos explorar cómo lo hicieron, podemos ver el código detrás, podemos ver los modelos, podemos ver, no sé, los secretitos un poco, ¿vale? Y aparte podemos modificarlo un poco, que también es lo guay, ¿vale? Así que si os parece, vamos a echar un ojo, vamos a ver qué se puede hacer, vamos a ver qué podemos trastear. Y yo creo que va a ser guay. ¿Vamos? Una de las cosas que más me gustan de estos proyectos es poder ver los mapas de test que los desarrolladores crean. Este, por ejemplo, está hecho para ver el tráfico y los peatones, para ver la IA, ¿vale? Para ver cómo se comporta el tráfico, cómo se comportan los peatones al pasar uno por el lado de otro. Y la verdad que es súper interesante ver cómo han creado tanta cantidad, tanta variedad de personajes, tanta variedad de ropas, de estilos. La verdad que es bastante brutal. Además, una cosa muy interesante es que la cámara que controlamos lleva colisión, o sea que literalmente podemos chocar contra los coches y podemos destrozarlos a golpes como si los estuviéramos golpeando con la cabeza. Y la verdad que es bastante divertido. Este otro mapa está hecho para probar la conducción. Y la verdad, es súper divertido porque podemos poner rampas, podemos hacer cosas un poco locas, ¿vale? Y además podemos probar todos los coches. Y creedme que hay mucha diferencia y la verdad que esto sirve para ver realmente lo que se lo han currado. Hay mucha diferencia entre conducir un coche y otro. Entre un coche deportivo, una furgoneta, un camión. Y además las físicas son completamente diferentes. La verdad que ahí es donde ves el trabajo real que estas cosas llevan, porque imaginad vosotros hacer un juego y cada vehículo, cada cosa realmente con sus propias físicas, sus propias características, la verdad es que es una currada brutal. Y una cosa que mola un montón es ver las deformaciones por caídas en los coches, la verdad es que es brutal, se lo han currado muchísimo. Yo no sé vosotros, pero yo una de las primeras cosas que hago en cualquier juego es irme al punto más alto para ver la distancia de visionado y para ver de una pasada el mundo que han creado, ¿vale? Y es algo que me flipa. En este caso, en esta demo, de forma normal no podemos llegar hasta lo alto de los edificios, pero gracias a que estamos en el editor de Unreal sí que podemos. Así que mirad esto, mirad qué bien se ve todo y sobre todo mirad la caída, porque mirad qué cosa tan rara pasa. Parece que el personaje no estaba preparado para caer, ¿vale? Así que mirad cómo se deforman las piernas en la caída de forma súper rara. Nanite en esta demo es una locura. Absolutamente todo lo que vemos en pantalla es Nanite, todo. Incluso la vegetación está hecha con Nanite. Que bueno, sobre este tema la verdad es que si os fijáis no hay vegetación, o sea, están estos árboles con ramas y tal, pero no hay vegetación como tal, no hay hojas, o sea, no hay nada transparente. Además, una cosa súper curiosa es que los coches son también de Nanite. Pero esto no me terminaba de cuadrar porque se supone que Nanite no funciona, mejor dicho, con mallas que se deformen y los coches cada vez que chocan o lo que sea se deforman. Así que, ¿cuál es el truco aquí exactamente? ¿Cómo hacen para que los coches sean de Nanite pero que se puedan deformar? Así que me fui al modo de gameplay, lo puse en Nanite y vi lo que pasaba. Y si os fijáis el truco aquí es muy sencillo, realmente lo que hacen es, cuando el coche impacta contra algo y se deforma, la malla pasa de ser Nanite a ser una malla normal. De esta forma consiguen esa deformación que Nanite no soporta. La verdad es que es bastante brutal cómo de esta forma pueden conseguir polígonos infinitos en la ciudad, conseguir este aspecto tan brutal y sortear las limitaciones de Nanite. Por cierto, mención especial a cómo se refleja todo en los cristales de los edificios en tiempo real. No es un reflejo falso, es realmente un reflejo de todo lo que está pasando. Es bastante impresionante. Por último, sobre esto, me encanta este efecto de profundidad en los cristales, que realmente es un material, ¿vale? O sea, no es real, no hay salas reales. Pero este material lo que hace es crear este efecto de profundidad que da el pego por completo y que hace que realmente te creas que los edificios tienen interiores. Además, si os fijáis, está prácticamente en todos los edificios, lo cual es increíble. El trabajo de hacer esto, de verdad que no me lo quiero ni imaginar, es brutal.
Es realmente impresionante. Una cosita interesante es la secuencia inicial, este plano de cinemática a gameplay. Pues parece que lo hicieron simplemente creando una secuencia y desde ahí haciendo la transición desde la secuencia ya predefinida hasta la cámara del personaje. La verdad que una idea bastante sencillita y yo creo que os la voy a enseñar también en un próximo vídeo. Por cierto, me he quedado muy sorprendido con los edificios del fondo. Estos que están ahí de fondo que no puedes ver, que no puedes llegar jamás, pero que están ahí porque te rellenan muchísimo. Pues me fui para allá y mirad lo bien modelados que están. Claro, imagino que por ser Nanite realmente puedes usar edificios de alta calidad y no pasa nada, pero mirad lo bien hechos que están. O sea, no son cubos y ya está, sino que tienen, no sé, tienen más geometría de lo normal. Se ven realmente impresionantes. Y esto, teniendo en cuenta que nunca se va a ver, es muy impresionante porque realmente esto es lo que hace Nanite. Poder despreocuparte de los polígonos y decir, vale, si quiero tener un relleno súper poligonal y quiero que se vea bien aunque esté lejísimos, lo puedo hacer. Y esto para los artistas es algo impresionante. Por cierto, el sol literalmente es una esfera con un material emisivo. No hay nada más, o sea, es simplemente una esfera que puedes mover, que puedes modificar con un material emisivo para que brille un montón y se acabó. Te lo ponen ahí al fondo y ya está. La verdad que es bastante curioso cómo han hecho el sol en esta demo, porque por lo general se pone una directional light y ya está, pero aquí literalmente han puesto una esfera y han dicho, venga, vale, pues este va a ser el sol. Bastante curioso. Vamos a entrar un poquito en código. Mirad simplemente el blueprint de los coches, ¿vale? Es realmente impresionante la cantidad de código que hay aquí, la complejidad que hay aquí, que ni siquiera lo estoy viendo todo, sino que hay muchísimo más. Y una cosa muy interesante es que parece que lo que han hecho ha sido crear un coche base, un modelo base, y en base a este, nunca mejor dicho, y en base a este han creado los demás, ¿vale? La verdad que este nivel de complejidad es impresionante verlo, pero más impresionante aún es verlo en acción. Y os confieso que tardé muy poquito en subirme al punto más alto que pillé con un coche y estamparlo, porque quería probar las físicas y verlas en acción desde puntos muy altos. Y la verdad, divertidísimo. Probé con coches, probé con camiones y las físicas, bueno, a veces hacían cosas raras, la verdad, porque también entiendo que no están preparadas para esto, o sea, no están preparadas para que venga un loco, lo suba al punto más alto y empiece a lanzarlos, pero la verdad que las físicas reaccionaron muy bien y es muy impresionante saltar desde edificios tan altos y ver esas reacciones tan brutales en los coches, en las deformaciones. En este punto ya se me empezó a ir la pinza un poco y pensé, oye, ¿y si meto personajes de videojuegos? Y el personaje más famoso que conozco es Super Mario, así que, por favor Nintendo, no me denunciéis, pero lo tenía que meter aquí. Mola un montón ver cómo se integra ese estilo cartoon de Super Mario con los edificios tan ultra realistas de la demo. La verdad que se hace súper curioso esa mezcla. Me encanta, la verdad. ¿Y Mario qué hace? Pues saltar, ¿no? Así que le metí el salto y como se me quedaba un poquito corto, le metí un super salto. Y básicamente pasé un montón de tiempo simplemente saltando entre edificios. Y la verdad que se hizo súper divertido ver cómo Mario saltaba entre esos edificios súper altos. También me sirvió para ver que las colisiones estaban ajustadas, bueno, lo justito. Que al final es lógico porque no pensaban que alguien iba a saltar por ahí en medio con su personaje. Pero es curioso cómo las colisiones están hechas un poquito mal. Lo más chulo de tener el proyecto en el editor es que podemos hacer locuras, ¿vale? O sea, podemos entrar en todo y podemos modificarlo todo. Así que pensé, oye, ¿y si meto a Mario encima de un coche y lo pongo a hacer surf? Así que realmente es súper sencillo hacer esto. Realmente entras al coche, pones el Skeletal Mesh de Mario, pones la animación, lo enlazas todo y ya tienes a Super Mario encima de un coche, surfeando. Y el resultado visual es bastante espectacular, la verdad. Y en este punto pensé, ¿y si lo subo a un edificio, bajo la gravedad, la cambio por completo y hago que Mario surfee un poco por los aires? Y la primera prueba os confieso que salió un poco rara. Bastante rara, la verdad. Pero con la segunda prueba bastante mejor. Y cuando me lancé, mirad esto. Espectacular, ¿verdad? Mola un montón, a mí me encanta. Ya por último pensé, venga va, yo creo que ya lo que falta es que Mario vuele, ¿no? O sea, ya poder explorar la ciudad de forma libre volando con Super Mario, eso tiene que ser la leche. Y lo más chulo de Unreal es que una vez controlas un poquito los blueprints, realmente es muy sencillo poner a un personaje a volar, con animaciones y con todo. Así que nada, me lié un poquito con esto y en 10 minutos lo tenía.
no me digáis que no es simplemente alucinante ver al personaje volar por esta ciudad tan increíble, tan realista. Mirad lo bonito que se ve todo, lo realista que se ve. Mirad la densidad de todo, es que simplemente no hay una ciudad igual de realista que esta en ninguna parte. O sea, es lo más realista que se ha hecho jamás en ninguna plataforma. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya molado. A mí al menos hacer este tipo de cosas me encantan porque es ver un poco cómo hacen los super pros sus trabajos, ¿vale? Y yo creo que se aprende un montón así. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.